¿Qué tal, profesora Michelle? El día de hoy, pues cumpliendo con la actividad que se nos solicitó sobre la estafa maestra, este libro de una investigación periodística, principalmente guiada por Nayeli Roldán. Es una investigación que yo quisiera destacar, se da gracias a que la Auditoría Superior de la Federación, gracias al sistema de acceso a la información y de transparencia que ya pues se han fortalecido instituciones en el país para que esto pueda pasar, pues sirvió, digamos, para poder jalar de ese hilo y poder ver lo descompuesto del sistema mexicano, el sistema de triangulación de recursos para su desvío, ese modo de operar, pues no es algo nuevo en el país, es algo que ha sucedido y seguramente sucedió y nunca lo supimos durante muchos años, y eso permitió pues lo que vemos en esta investigación, el desvío de más de 3.400 millones de pesos. Pues ni siquiera son creativos, ¿no? O sea, lo hacen todo el tiempo y buscan la forma para poder acceder a estos recursos. Y bueno, esta investigación nos deja ver exactamente y muy precisamente, con muchos datos y con mucho rigor periodístico, cómo es que funciona esto. Hay tres principales secretarías, yo diría que son tres, aunque son más, que participan para poder desviar estos recursos. Ellos acceden a más de 7.000 millones de pesos, un poco más. Y yo diría que las tres principales son la Cedesol, Pemex y Banobras. Fobiste también es una empresa importante. Cedesol a cargo de Rosario Robles, Banobras a cargo del primo de Enrique Peña Nieto, el hoy gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Pemex con Emilio Lozoya a cargo al frente de esta institución, donde ellos adquieren diversos servicios y usan de intermediarios a las universidades a través de empresas fantasma. Vaya, de estos más de 7.000 millones de pesos, 3.400 millones de pesos no se sabe en dónde terminaron. ¿Por qué? Porque el dinero dio muchas vueltas, y es lo que nos trata de explicar muy precisamente, y que incluso es hasta un poco confuso a veces la forma en la que lo operan, pero después queda muy claro. Es decir, las secretarías o las entidades públicas, por la ley de adquisiciones y lo rigurosa que es la ley para poder contratar un servicio, no le permite a una empresa que no cumple con ciertos parámetros muy estrictos, como años de antigüedad, estudios de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente inflanqueable la ley para que tú puedas contratar una empresa nueva o una empresa como las que estas funcionaban. Utilizaban a las universidades para ser intermediarios, es decir, no era que les cayeran bien los rectores y que les quisieran dar una comisión. Lo hacían porque las universidades, por su estatus de autonomía, sí podían contratar a empresas de este tipo. Entonces, o bueno, en teoría, ¿no? Porque tampoco deberían, porque también tienen un apego a la ley, y pues por un orden constitucional no deberían poder, de poder hacerlo, pero con esta excusa lo hacían. Entonces, las universidades contrataban a estas empresas que pues en realidad no existían, que tenían a prestanombres muy pobres, que en las entrevistas que hacían en los estados que fueron a investigar dónde estaban estas empresas, pues ni siquiera sabían del nombre de la empresa, y eran personas que vivían en condiciones pues muy precarias, muy pobres, incluso algunos. Y como hay beneficiarios que se repiten mucho en esta investigación. Son 8 las universidades que participan como prestadores de servicios que subcontratan una empresa, y que esa empresa contrata a la verdadera empresa que surte el servicio. Es decir, de los 7.400 millones de pesos que no se sabe dónde están, el resto de esos más de 7.000 millones se utilizaron para los servicios que estaban contratadas, y por eso es que los costos de algunos de los servicios o productos que se compraban era absolutamente absurdo, ¿no? O sea, era pues algo increíble, no había forma de que algo costara tanto, y elevado en un 200, 300 hasta 400% de lo que pueden costar. Las universidades tuvieron acceso a poco más de 1.000 millones de pesos, divididas entre las 8 universidades, en donde, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pues fue una figura pues clave. Y pues bueno, nos trata de redactar cada uno de los procesos de estos contratos, de estas empresas, nos demuestra cómo estas empresas pues fueron falsas, y nos deja ver cómo está el sistema tan descompuesto del servicio público en México.
Y, y pues bueno, o sea, la reflexión de eso es el dolor, ¿no? El dolor principal que nosotros vivimos, cómo eso repercute en nuestra realidad como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que participó en esta estafa maestra con el rector Alejandro Vera. Creo que más allá de un discurso, de una postura política, pues esta investigación nos deja ver que es cierto, ¿no? Y cuando vemos que nuestra universidad vive en una crisis financiera, pues por más que entró más dinero a la universidad por acceder a estos recursos, nos deja ver que la ambición de los funcionarios que la dirigían, pues terminaba en sus bolsillos y no en la universidad, porque si no, no tendríamos esta crisis, ¿no? Esta crisis financiera que, por ejemplo, la Sedesol, el dinero que estaba destinado a programas contra la pobreza, para repartir, no sé, despensas, diversos programas sociales, pues nos deja ver por qué el país no sale de la pobreza, ¿no? Porque la mitad del dinero que está destinado para terminar con estas desigualdades termina en quienes son más ricos, ¿no? Y fortalece esta desigualdad. Y, por ejemplo, Pemex, ¿no? Que contrataba empresas para hacer ingeniería petrolera. La empresa de Pemex es una empresa súper importante en clase de economía. El profesor nos dice que pues el Estado mexicano está sostenido por la clase media y por el petróleo mexicano. Y si en Pemex no hubiera tanta corrupción, porque esto es solamente una forma de operar y seguramente como esta hubo muchísimos fraudes más de los cuales ni siquiera hoy sabemos. Si no fuera así, la economía mexicana yo creo que iría mejor. El precio del petróleo, de la gasolina mexicana quizás no sería tan alto. Y los costos los pagamos nosotros, los ciudadanos, al final de cuentas, porque somos quienes pagan los servicios, porque somos quienes trabajan y quienes utilizan, ¿no? estos servicios públicos. Lamentablemente, pues así funciona. La clase política es una clase muy dañada, es una clase ya muy corrompida, ya muy descompuesta, que necesita cambiarse ya. Y bueno, es un aplauso a la sociedad civil, al periodismo, porque tiene estos logros como fortalecer el acceso a la información, la transparencia por ley, y que hoy algo hay que reconocer es que pues la libertad de expresión permite que esta información salga a la luz. Esa es la reflexión que yo me llevo. Yo sé que es una reseña muy pequeña, pero es muy complejo para explicar en unos minutos todo el sistema. Pero básicamente quisiera resumir eso, ¿no? Las entidades públicas, las secretarías, los institutos, las instituciones no podían contratar a estas empresas fantasmas porque no contaban con los requisitos que la ley les pide para poder acceder a ellos. Entonces usan a las universidades para triangular el dinero, pero el dinero da varias vueltas, ¿no? Primero llega a las universidades, luego llega a las empresas fantasmas y luego llegan a las verdaderas empresas que prestan el servicio o que proveen para lo que está etiquetado el recurso. Entonces, pues bueno, así fue como a los mexicanos nos costó 7,000 millones de pesos, para que solo viéramos reflejados poco menos de 3,000 millones de pesos. 3,400 millones de pesos, no sé dónde están, 1,000 millones de pesos entraron a las universidades. Y pues bueno, es básicamente lo que sucede en la estafa maestra. Puedo responder preguntas si así lo decide, y que pase una buena cuarentena. Espero poderla ver por ahí del 1 de mayo. Saludos.